Dios nos bendiga, amados hermanos, en este hermoso día que el Señor nos regala de existencia. La Iglesia Cristo Misionera en London, Ontario, les envía un caluroso saludo, deseando las mejores bendiciones de parte de nuestro gran Dios y Creador. Sí, gloria al Señor, en este día también vamos a estar disertando otro tema bíblico titulado El gran misterio de la piedad. Gloria al Señor. Vamos a hacer una corta oración y luego entramos al tema. Amén. Padre bueno que estás en los cielos, Señor, gracias por esta nueva oportunidad que nos brindas, Señor, de estar, Padre, llegando a los corazones a través de estos medios. Yo te suplico que esta meditación bíblica sea de bendición, sea de edificación y exhortación para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, llega a los corazones, a las mentes, Señor, para tu gloria. Amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Voy a invitarle a que abra su Biblia allá en el libro de que el apóstol Pablo escribiera en su primera carta a nuestro hermano Timoteo, capítulo número 3, versículo 14 al 16. Vamos a estar considerando un poderoso, uh, una poderosa lectura de la palabra del Señor. Amén. Dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Qué hermosa lectura, muy profunda, y vamos a estar analizando todos estos pasajes o todos estos versículos, aleluya, uno por uno, para ir entendiendo a qué se refiere esta parte que el apóstol Pablo escribiera. Gloria a Jesús. El apóstol escribe a nuestro hermano Timoteo en este capítulo 3 unas instrucciones bastante importantes en relación a la iglesia, y le aconseja diciéndole cómo debe Timoteo organizar, aleluya, lo que es la iglesia, cómo él debe supervisarla, cómo el culto debe llevarse a cabo. Gloria a Dios. Y cuando llegamos al versículo número 14, empieza algo bien importante. Él dice: esto te escribo. El apóstol Pablo dice allí que él escribe estas instrucciones previas que comienzan desde el capítulo 3, verso 1. Le escribe estas instrucciones porque él tenía la esperanza de irlo a ver pronto, de estar en persona con el apóstol, con nuestro hermano Timoteo. Entonces resulta de que él le dice: para que si tardo, si algo aconteciera en mis planes, porque recuérdese, nosotros planificamos y pues no sabemos qué va a acontecer mañana. Gloria a Dios. Si tardo, sepas cómo debes conducirte, sepas cómo debes vivir, cómo debes estar en lo que se conoce como la casa de Dios. Conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Bueno, entonces, habiendo entendido el lugar de este versículo, ahora vamos a entrar, gloria a Jesús, de lleno a lo que nos concierne aquí. Gloria a Dios. Debes recordar también, Timoteo, le está diciendo el apóstol Pablo, que no se te ha encomendado un negocio privado, un negocio diferente, sino es un negocio como los que dijo el Señor Jesús cuando era niño: en los negocios de mi Padre me es importante estar. Entonces, no es cualquier negocio o no es cualquier asunto, mejor entendido así, no sea que tomemos esa idea de negocio por otro camino, dice, sino que es un asunto importante que me es importante saber cómo conducirte. Entonces, no es cualquier situación, no es cualquier asunto la casa de Dios y organizarla. Dice ahí, sino que se afirma de que esto es como lo que es la casa de Dios. Entonces, la palabra para casa aquí en el griego es oikos. Y oikos significa, pues, casa primeramente, también significa familia, nación, pueblo y templo, pero de Dios sea su nombre bendito. Entonces, dicha palabra, oikos, también se refiere en primer plano al edificio, pero también a la familia que lo ocupa, la familia que allí se reúne. De este modo, la iglesia
cumple con estos dos sentidos. Y vamos a ver entonces, según la palabra del Señor, cómo es que esto acontece. Entonces veamos lo que dice allá en 1 Corintios 3:16 y vamos a estar viendo que ahí se ve a la iglesia como un edificio, literalmente. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Claramente se nos dice que la iglesia aquí es el templo de Dios y que ese templo somos nosotros. Y se le compara a un templo literal. En 1 Pedro 2, verso 5, se refiere ahora a la iglesia, pero en términos de la familia de Dios. Dice ahí en 2 Pedro, perdón, voy a corregir, sigo diciendo que la iglesia como edificio. Sí, esto es 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, en esos dos versículos, 1 Corintios 3:16 y 1 Pedro 2:5, se nos habla de la iglesia como un edificio. Ahora, vamos al grano de lo que es como familia. En Hebreos 3:5-6 dice, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, servidor, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros los creyentes, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Gloria a Dios. Moisés se está comparando acá con Jesucristo. Amén. Entonces Moisés fue fiel, pero Cristo dice aquí como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. 1 Pedro 4:17 dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Bueno, es importante recordar esto que estamos analizando, que nosotros somos tanto en una forma literal como en una forma espiritual, el templo y la casa, la familia espiritual de Dios. Y recuérdense que el tema es el gran misterio de la piedad, sea su nombre bendito, es el que estamos analizando hoy, gloria a Dios. Entonces, ahora aquí, hablando de la iglesia, que la conformamos nosotros, la palabra que se usa aquí como iglesia es la palabra eclesia, del griego eclesia, y se refiere a un grupo de personas, a una comunidad de personas llamadas por Dios a salir fuera. ¿A salir fuera de qué? Pues a salir fuera del mundo y entrar, porque si salimos de algo, tenemos que entrar en algo. Entonces, salimos del mundo a través del llamamiento del Padre y entramos a través de Jesucristo, que Él es la puerta de la verdad. Gloria a Dios. Entramos por la puerta que es Jesucristo y que cuando respondemos a ese llamado nos convertimos en la iglesia, que a su vez viene a ser la familia de Dios, en la cual Dios viene a tornarse, a convertirse en nuestro Padre. Gloria a Dios. Y todos los creyentes que conformamos la iglesia venimos a ser hermanos entre sí. Tome la figura de una familia literal, en la cual hay un padre, gloria a Dios, una madre, y entonces, por supuesto, el fruto de ese matrimonio es que hayan más hijos y nos convertimos en una familia. En el caso de la iglesia, pues no existe una madre como por ahí se anda enseñando de que existe un Dios madre. No es verdad, porque nosotros no fuimos engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estamos hablando en términos netamente espirituales, para que no nos confundamos. Entonces, esta figura de la familia resalta cuando menos tres cosas importantísimas que deben existir dentro de la iglesia. Por ejemplo, debe existir el amor. El Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos cuando los demás vean que ustedes se aman entre ustedes mismos. Pero si no nos amamos dentro de nosotros mismos, entonces no podemos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Algo no está funcionando bien. Seguro estoy que no es el evangelio, sino que somos nosotros. Y luego, aparte del amor, debe existir el compañerismo. ¿Pero qué es el compañerismo? Bueno, la palabra compañerismo viene de compañero y habla de dos personas que están en lo mismo siempre, que están
están siendo compañeros en una labor, en una tarea, en algo que es cotidiano de todos los días. Entonces debe existir amor, compañerismo, que esto debe existir entre todos los miembros de la familia o la comunidad cristiana. Pero hay otro punto que quiero apuntar, porque son tres. Ya vimos amor y compañerismo, son dos. Y también debe existir el número tres, que es la igualdad entre nosotros. Gloria al Señor. Quiero hacer algo bien enfático aquí. Tiene que existir la igualdad sin distinción de raza, lengua, color de piel, preparación secular, estado social, económico, teológico, etcétera. Porque en algunos círculos llamados cristianos hay cosas que no deben ser así. Por ejemplo, si una persona no es estudiada, no hubiese egresado de una famosa universidad, pues lo tienen en poco. Si no estudió teología, pues lo tienen en poco. Y quizás hasta no le den parte en algunos privilegios dentro de la iglesia. Recuérdese que el que reparte los dones y todas esas formas de trabajar en la iglesia es el Espíritu Santo, no es ningún hombre. Yo no puedo juzgar a nadie en relación a lo que Dios o el Espíritu le ha dado. Entonces, tenemos que tener eso muy en cuenta. Amor, compañerismo e igualdad entre nosotros, tanto el letrado como el no letrado. El apóstol Pablo dijo que a griegos y a no griegos soy deudor. Entonces, todos tenemos, cuando venimos a Cristo, venimos a ser todos iguales. Somos las ovejas de su prado. Esto incluye a los líderes de las iglesias, pastores. No nos podemos hacer superiores a nadie. Al contrario, somos sirvientes de todos los demás. Los diáconos también, los líderes de sociedades, de diferentes grupos, como se trabaja, vienen a ser sirvientes. Somos pues simplemente unos servidores. Eso es lo que somos. Y añadámosle lo que Jesucristo dijo, somos inútiles en el servicio que le prestamos al Señor. Entonces tiene que haber compañerismo e igualdad entre nosotros, y esto viene a constituir lo que se conoce como la iglesia de Dios, pero no cualquier Dios, porque hay muchos dioses en el mundo, hay muchos señores en el mundo, pero solo hay un Dios vivo. Su nombre es Jesús de Nazaret. Mateo 22, verso 31 al 32 dice así: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque Él es un Dios vivo. Él es un Dios que oye, mira, está en todo lugar, nos juzga, nos mira. Gloria al Señor, escucha nuestros pensamientos. Sí, lo que no ha salido a nuestros labios, Él ya lo sabe. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, Él es un Dios vivo. Repito, Él es un Dios vivo. En contraposición contra otra área de la que vamos a hablar. Por ejemplo, Él es el Dios vivo y su familia tiene que estar viva. La iglesia está viva. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Entonces, Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos muertos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esto deja en claro y bota toda otra teoría de que existe otro Dios vivo. El único Dios vivo es Jesucristo y su Padre Celestial. Versículo número 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, y aquí se dice su nombre, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gloria a su nombre. Entonces, eso constituye lo que es la casa de Dios. Ahora vamos a avanzar más en esto. En el Antiguo Testamento, usted recordará que Dios habitaba en un tabernáculo en medio, y ese tabernáculo estaba sentado y alrededor de él estaban las 12 tribus. Gloria a Dios. Esto se narra ahí en el libro de Números, capítulo 1, 2 y 3, cómo Jehová Dios organizó las tribus por orden. Amén. Los fue poniendo alrededor del tabernáculo. Entonces, esto servía para algo. Servía que era un anuncio que Cristo en el futuro, recuerden, estamos viendo en Números en el Antiguo Testamento, pero hablaba de una foto hacia el futuro de que Cristo iba a vivir, iba a habitar en medio de su pueblo, comúnmente llamado su iglesia,
que está esparcida por todos los 4 puntos cardinales de este planeta. Entonces, Dios se pasea en medio de la iglesia. Gloria a Dios. Veamos esto en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 y versículo 20. Dice así: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El que está hablando aquí es nuestro hermano Juan, el apóstol del amor. Él está describiendo su experiencia en la isla de Patmos en ese capítulo 1. Y luego dice, el versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice así: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esto nos deja ver a nosotros de una manera espiritual de que Jesucristo, por ser la cabeza de la iglesia, se pasea en medio de su pueblo, como allá en el libro de Números. ¿Se recuerda lo que estamos hablando? Él organizó el tabernáculo en el centro y todas las 12 tribus que conformaban el pueblo de Israel a su alrededor. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, Él se pasea espiritualmente en medio de su pueblo. Él conoce la razón, el motivo, por qué llegamos a la iglesia. Gloria al Señor. Cómo llegamos y si le estamos adorando de corazón. Él lo puede ver. Gloria al Señor. Mucho más profundo va esto, porque así como Él se pasea dentro de su iglesia, como vimos en los ejemplos anteriores, como templo, gloria al Señor, literal, ahora Él se pasea dentro de las iglesias individualmente como personas, gloria al Señor, como vimos que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque veamos lo que dice Juan 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Ponga atención. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Wow, esto sí que es maravilloso. Solo saber, entender de que cuando nos convertimos a Cristo, dejamos de ser templo de ídolos muertos, de espíritus inmundos, y nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo de Dios y el Padre y Jesucristo. Esto es algo que escapa a nuestro entendimiento humano, viene a ser morada en nosotros. Hermano amado, usted no es cualquier cosa. Gloria al Señor. Espiritualmente hablando, en usted habita Jesucristo, en usted habita el Espíritu Santo, en usted habita el Padre. De acuerdo a este versículo de Juan 14, 23, lo voy a leer otra vez. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y nótese, y vendremos, plural, a él y haremos morada en él. Wow, esto sí que es profundo entenderlo. Gloria al Señor. Esto nos debe llenar de mucho gozo. Gloria a Dios, saber que somos templo y morada del Espíritu Santo. Como resultado de esto, entonces, cuando nos reunimos para adorar y brindamos esa alabanza a nuestro Señor y proclamamos su palabra, hay algo importante aquí. La presencia de Dios se hace tan evidente, tan patente cuando nos reunimos como pueblo, cuando nos reunimos a celebrar el culto a nuestro Dios vivo. Entonces, si hay visitantes, ellos tienen que decir que de verdad Dios está entre nosotros. O sea, Dios habita dentro de nosotros, individualmente y colectivamente como iglesia. Vea 1 Corintios 14, 25. Dice: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros, entre nosotros, como iglesia, que lo conformamos todos, y por eso no debe haber entre nosotros ese sentido de superioridad. Gloria a Jesús. Todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Repito, todos somos iguales. Gloria a Dios. Todos vamos a ir a un mismo cielo. No hay un cielo especial para nadie. No importa cuántas iglesias usted levantó, cuántos sermones predicó, cuántos libros escribió, qué tan famoso, tan popular o cuántos miembros tiene su congregación. Eso es
secundario, gloria a Dios, pero todos vamos a ir a un mismo lugar. Jesucristo dijo que Él iba a preparar un lugar en la casa del Padre. No dijo voy a tener ciertos lugares especiales. No usa la parcialidad como nosotros la usamos, sea su nombre glorificado. Así que muy importante reconocer esto. Entonces, en el versículo que leímos de Timoteo, se describe la iglesia con de varias formas que deben hacer sentido a nuestra mente. Por ejemplo, se describe la iglesia como columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. ¿Pero qué es una columna? Bueno, las palabras columna o pilar también, no estoy hablando de una señora, no, estoy hablando de la columna que también se le denomina pilar. Y es el fundamento, gloria a Dios. También se refiere a la figura de un edificio. Un edificio necesita tener columnas, necesita tener cimientos, fundamentos, gloria sea al Señor. Y esto es importantísimo, porque si un edificio es construido y carece de pilares o columnas o fundamento o cimientos, también conocidos, eso es un fracaso. Está destinado a caerse. ¿Recuerda usted que Jesucristo puso una ilustración en relación a esto, que construyéramos nuestra casa sobre la roca y puso a un hombre insensato que la construyó sobre la arena y a uno que lo hizo sobre la roca? Hasta cantos existen de eso, gloria al Señor, que nos iluminan a nosotros y nos dicen que debemos construir sobre la roca para ser sabios. Y esa roca es Jesucristo nuestro Salvador. Estar fundamentados, enraizados. Entonces la iglesia no puede tener otro fundamento que el que ya está puesto. Gloria a Dios. Su nombre es Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso la iglesia es columna y fundamento de la verdad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, si tardo en llegar, sepas cómo debes conducirse en la casa de Dios, que ya lo vimos, que es ahora, se describe la iglesia que es como columna, fundamento de la verdad. También se refiere esto o hace ilusión como a un edificio. La idea de fundamento es que ésta provee el soporte del cimiento, que es lo que da estabilidad y permanencia a una construcción literal y a la iglesia también. ¿Cuántos años han pasado? La iglesia ha sido sacudida de diferentes formas y ella permanece. Y esto se habla de un término generalizado, pero individualizado. Usted y yo somos iglesia, debemos permanecer, y todo aquel que no permanece es porque ha fracasado en construirse, en edificarse, en arraigarse en Jesucristo, gloria sea al Señor, sino que ha puesto sus ojos en los hombres, en los líderes, en las organizaciones, en el montón de gente, en las multitudes, y eso conduce a un fracaso espiritualmente hablando rotundo. No hay salida de eso. Entonces la iglesia debe fundamentarse, mantenerse firme e intacta en relación a la verdad. Gloria sea al Señor. Esto es importantísimo. Esto que estamos hablando es doctrina fundamental, o sea, doctrina necesaria. La iglesia tiene que mantenerse firme e intacta, tiene que mantener firme e intacta la verdad que recibió. Esa verdad se llama Jesucristo, especialmente ante un mundo en que abundan varias cosas. Por ejemplo, abunda la incredulidad, el humanismo, las mitologías, y no podemos descartar que hay también ataques que están infiltrados, falsos hermanos, dice el apóstol Pablo, que están internos, gloria a Dios, y tratando de destruir desde adentro hacia afuera por medio de sus numerosas herejías. Gloria a Dios, que hemos visto muchas herejías que se han infiltrado dentro de la iglesia y que quieren destruirla a toda costa. Entonces tenemos que mantener esa verdad nosotros siempre. Gloria al Señor. Por otra parte, la idea de columna, vea esto, era muy significativa en Éfeso. Vamos a estudiar un poquito de Éfeso, ya que uno de los puntos sobresalientes en esa ciudad era que ahí existía un templo a la diosa Diana, también conocida como Artemisa. Esto se narra en el libro de los Hechos, capítulo número 19. Ahora, ese edificio que literalmente existió, gloria a Dios, se consideraba como una de las 7 maravillas del mundo antiguo.
Y es que este templo a esa diosa pagana tenía cuando menos 100 columnas de mármol de 18 metros de altura. Esto es interesante. Entonces, la idea de las columnas, de tener muchas, no era solamente servir como soportes, aunque hacían esa función, pero tenían otro propósito, sino era de sostener un techo en lo alto de ese templo para que desde muy lejos pudieran ver ese techo que lo sostenían, esas columnas de lo que estamos hablando. Entonces, si nosotros tomamos esa idea y la trasladamos al Evangelio, podemos decir que para la iglesia del Dios vivo, que somos nosotros, indica que entre nuestros deberes está el de mantener muy en alto la verdad, gloria a Dios, a fin de que toda persona pueda verla y recibirla. Esa verdad se llama, repito, Jesucristo. Por lo tanto, con esta descripción se nos da a enseñar que la iglesia debe proclamar y cuidar que no sea empañada por ninguna falsa doctrina la verdad. Estamos comprometidos con Jesucristo a proclamar la verdad que es Él mismo. Gloria a Jesús. No somos fanáticos e ignorantes de lo que estamos proclamando. Nosotros sabemos, gloria a Jesús, lo que estamos hablando. La iglesia basa su existencia en la verdad del mensaje de salvación. Repito, la iglesia basa su existencia en la verdad del mensaje de salvación. A su vez, esta verdad depende de la iglesia en cuanto a su proclamación y defensa. Tenemos que nosotros hablar de esta verdad que es Jesucristo y defender esta verdad porque esta es nuestro cimiento, nuestro fundamento. Una vez redimido a través de la sangre de Jesucristo, entonces los cristianos se convierten automáticamente en pilares, en columnas, gloria sea al Señor, que deben sostener la doctrina y no solamente sostenerla, defenderla, sino aplicarla a sus vidas, porque ¿de qué me sirve defender una doctrina si yo no la practico? ¿Verdad? Esto sería contradictorio, contraproducente. Entonces, tenemos que sostener, pero no solo sostener ni defender solamente, sino aplicar esa doctrina, vivirla nosotros y no caer en el error de los fariseos que decían y no hacían. Nosotros tenemos que creer y hacer. Gloria sea al Señor. Entonces, seguimos. En aquel entonces también las columnas tenían otro propósito, porque en las columnas, entre más altas fueran, se les podía colgar tremendos anuncios o letreros sobre ellas. Y en ese otro sentido, también nosotros como cristianos que nos convertimos en columnas, debemos de ser utilizados para levantar el anuncio del Evangelio y decirle al mundo entero que Jesucristo le ama y que es el único Salvador de todos los hombres. Mayormente, con mucho énfasis, aquellos que creen, porque se les proclama a todo el mundo el Evangelio, pero no todos quieren creer. Gloria al Señor. Pero de los que creen, a esos es dirigido esto. Entonces el baluarte era otra forma de construcción y era una torre pentagonal construida sobre los muros y servía para defender la ciudad del enemigo. En aquel entonces, en el mundo antiguo, estas ciudades estaban amuralladas y sobre ellas se levantaban también, los baluartes para defenderla del enemigo. Ahora la iglesia, que es como columna y baluarte, protege la verdad y está pendiente de que nadie introduzca ninguna doctrina. Por eso esta escritura va destinada a todos aquellos que están a cargo de un grupo de personas como pastores, líderes, diáconos, etcétera, etcétera, porque el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, quien era el pastor joven de esa congregación, y le da instrucciones de cómo organizar el culto, cómo elegir a las personas que estaban para ayudarle a él en el ministerio. Entonces aquí también es deber de nosotros, los pastores, de los líderes que Dios nos ha llamado a servirles, de preocuparnos en estar pendientes que no se introduzca ninguna falsa doctrina, ninguna
doctrina diferente, porque hay cantidades que se están infiltrando dentro de la iglesia. Entonces, como el tema es que tenemos que de levantar en alto la verdad, quiero hablar de esa verdad. La verdad que nosotros levantamos en alto es una persona y se llama Jesucristo. Vamos a verlo en Juan 14, versículo 6. Este versículo es parte fundamental de la doctrina. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie. ¡Wow! Aquí sí que Jesús se puso serio. Jesús dice: nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, no hay otro camino, no nos equivoquemos. No es a través de Sancocho, de Santa María, de San Filemón, de San Cararampio, no existe otro camino. El único camino absoluto se llama Jesucristo. La verdad absoluta se llama Jesucristo. Gloria sea al Señor. Veamos lo que dice Pablo. Pablo habla de la verdad que está en Jesús. Efesios 4:21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad está en Jesús. Él es la verdad y él la tiene. Gloria sea al Señor. Y también habla en 2 Corintios 11:10: por la verdad de Cristo que está en mí, dice él, que no me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Sí, esta verdad está en nosotros, vive dentro de nosotros, ya lo examinamos, gloria sea al Señor. Entonces, también la verdad es Dios, la verdad es su palabra, gloria a Dios. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra, ¿cuál es la palabra? La Biblia. No es el libro del Mormón, el libro del Vaquero, no es el libro de Chanok, no es las 21 islas y bla, bla, bla. No es Moby Dick, gloria sea al Señor. No son esos nuevos evangelios que están apareciendo en los últimos días. No, la palabra de Dios, su Biblia, la que nosotros tenemos, gloria sea al Señor. Esa es la verdad. En el capítulo 17, el que está haciendo esa oración, léalo en su casa, léalo ahí, abra su Biblia un momento y lea capítulo 17 de San Juan. Es Jesucristo hablando con el Padre y dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. También la doctrina es la verdad. 1 Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. El deseo de Dios, el deseo de Cristo, el deseo del Espíritu Santo es que todos los hombres, sin distinción alguna, vengan al conocimiento de la verdad para su salvación. También en Gálatas 2:5 encontramos, dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Entonces es importante, nuestro Evangelio es de verdad. Pablo aquí da una novedosa y extraordinaria definición de lo que es la verdad. Ya lo hemos analizado en esos versículos. Entonces, la verdad de que también la columna es baluarte y sostén y defensa de esta verdad. Se nos ha encomendado. Gloria sea al Señor. Ahora, avanzando hasta el versículo número 16 de Timoteo, Pablo dice: sin duda, sin contradicción, grande es este misterio de la piedad. Ahora vamos a analizar este verso muy detenidamente. Sígame por favor con mucho cuidado. Pablo dice que sin duda, sin contradicción, nadie puede levantarse a contradecir lo que él va a enseñar. Y hoy nos lo comparte a todos. Dice: grande. La palabra grande en el griego habla de mega. De ahí se describe o se desprende, perdón, la palabra mega iglesias. Muy común, muy deseada por muchos en nuestros días, ¿verdad? Mega iglesias, porque son grandísimas. Entonces, mega en griego significa grande. Pero aparte de eso, mega también significa importante. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que sin duda, sin contradicción, grande, inmenso es el misterio, pero también es
importantísimo. Ahora, es importante y la pregunta aquí es, ¿por qué es importante? Bueno, la respuesta en un momentito, conforme vayamos desarrollando el tema, usted se dará cuenta. Yo mismo se lo voy a repetir. Entonces, también el apóstol habla, grande es el misterio de la piedad, que ahí es donde estamos, recuérdese. Entonces, ¿qué es un misterio? Bueno, para muchos esa palabra misterio tiene otros significados. Entonces, voy a hacer la aclaración. No, la palabra misterio no es lo que es misterioso o misterio como sucede en la definición del castellano. El diccionario dice, español, dice que es un hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de existir o de ser no tiene explicación o no se puede entender. Eso es lo que dice el diccionario de la lengua española. Pero recuérdese que no estamos basando nuestra enseñanza en ese diccionario. Yo lo traje solo para que veamos la diferencia en lo que aquí es misterio. Y la palabra aquí se usa, la que Pablo utilizó es musterión, del griego musterión, para referirse a misterio. Entonces, bíblicamente, musterión o misterio en español significa conocimiento retenido y que solo puede llegarse a saber por revelación divina. Vamos a ver eso hoy en breve. Y se hace saber de una manera y en un tiempo señalados por Dios. O sea, es algo que está oculto hasta tiempo determinado por el Señor. Y Él es el que lo revela a su debido tiempo. Para entender esto, vamos a ver unos pasajes bíblicos. Gloria al Señor. Por ejemplo, Efesios 3:5. Misterio, musterión, la misma palabra, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Entendemos? Había estado oculto, pero ya existía el misterio. No se dio a conocer en otras generaciones, gloria a Dios, a los hijos de los hombres, sino a los hombres como ahora es revelado, ¿sí? Viene por revelación, es revelado a sus santos apóstoles y profetas, nada más y nada menos que por la bola de cristal o por la lámpara de Aladino. No, dice por el Espíritu Santo. Recuérdese que es el Espíritu Santo el que trae las revelaciones. Gloria sea al Señor. A su nombre toda la gloria. Entonces, eso es lo que dice que en otro tiempo no se había dado a conocer lo que ahora entendemos. Hay mucho más revelación en nuestros días que hace 20 años, bíblicamente hablando. Colosenses 1:26 dice, el misterio, musterión, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, dado a conocer a sus santos. Gloria sea al Señor. Romanos 16:25 y 26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Se imagina eso? Nuestro Dios dio a conocer esos misterios. Ahora esa palabra pues ya no es un misterio, ya está revelado. Gloria sea al Señor. Y esto es lo que estamos analizando. Gloria sea su nombre. Entonces viene esa revelación por el Espíritu Santo. Ahora bien, yo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos este versículo 16 de nuestro tema en desarrollo. Dice así esta versión, y la traje porque quiero que analicemos juntos cómo esta versión sí nos ayuda a comprender mejor. Dice, sin lugar a dudas, que grande, mega, es esa verdad, o sea, grande e importante, es esa verdad que se nos reveló, que no se nos reveló, sino hasta ahora. Gloria sea al Señor. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es ese misterio y cuál es esa importancia de ese misterio? Que Cristo se dio a conocer en un cuerpo humano. Esta es la respuesta a la pregunta de que por qué es importante esto de que Cristo haya venido en carne. Bueno, lo que enseñó
Continúa la traducción esta. Fue comprobado por el Espíritu Santo y luego él fue presentado a los ángeles, fue anunciado a las naciones, gente de todo el mundo creyó en él y nuevamente recibió el honor que antes tenía. Wow, esto es como un círculo. Gloria a Dios, que llega un momento en que se cierra. Recuérdese que Jesucristo ha existido siempre. Él no empezó a existir cuando él nació allá en Belén. No, él es eterno. Él ha existido siempre. Por eso dije que esto es doctrina fundamental. Ahora bien, él existía allá en la eternidad. Gloria a Dios. Y es una rueda. Él vino y se manifestó. Cristo se dio a conocer en un cuerpo humano. Gloria sea al Señor. Y cuando Él se da a conocer en ese cuerpo humano, entonces aquí viene la importancia de eso y por qué es doctrina fundamental. Pregunto yo, ¿quién fue manifestado en carne? ¿El Espíritu Santo? ¿El Padre? No, fue Jesucristo, su Hijo unigénito. Entonces, según ese versículo, en la naturaleza humana Él se manifestó, en esa naturaleza debilitada, condenada a morir por la maldición del pecado, en esa naturaleza entró Cristo. Ahora esto es importantísimo y maravilloso saberlo, porque Él se hizo hombre 100%, se hizo carne, ese Hijo de Dios. Veamos lo que dice Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, no fue antes, ni un minuto antes, ni un minuto después, sino en el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora analice conmigo, si es nacido de mujer, ¿cómo iba a nacer? Pues con un cuerpo humano, gloria sea al Señor. ¿Entendemos? Se hizo hombre, gloria a Dios. Entonces fue enviado por Dios. Esta es la respuesta de que por qué no solo es grande esa revelación, sino que es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que voy a decir a continuación, usted lo va a entender rápidamente. Porque muchos niegan, hay muchas religiones que niegan que Jesucristo vino en carne debido a que esta naturaleza humana, este cuerpo que todos tenemos, está corrupto, está inclinado hacia el mal. Entonces la gente razona en su mente y dice, no puede ser posible, un Dios santo, santo, santo no puede habitar en un cuerpo pecaminoso, pecaminoso, pecaminoso. Pero hay una gran diferencia, entre su cuerpo, entre mi cuerpo y el cuerpo que habitó Jesucristo. Jesucristo en su cuerpo humano fue santo y sin mancha, perfecto, gloria sea su santo nombre. No compartió la misma naturaleza porque él no fue engendrado de voluntad de carne ni de varón, sino por el poder del Espíritu Santo. Y María se utilizó solo como un medio para traer a la existencia el Verbo de Dios que se encarnó. Gloria a su nombre, qué tremenda revelación. Por eso es importante, gloria sea al Señor, el hecho de que uno tan glorioso en su preexistencia estuviera dispuesto a adoptar la naturaleza humana en esa condición cargada con la maldición y debilitada, fue una demostración de Juan 3:16, de ese gran amor y que se hizo condescendente con nosotros los humanos. Repito, hay muchos que niegan que Jesucristo fue hombre, gloria sea al Señor. Que el que niega que esto se realizó, entonces tiene un problema, como lo vamos a ver más adelante. Hay muchas religiones que niegan eso. Entonces, gloria sea al Señor. Veamos lo que dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 14. En el principio era el verbo de Dios, Cristo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. No era un Dios, como dicen los testigos de Jehová, sino el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este es el verbo de Dios. En él estaba la vida, está la vida y estará la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria a Dios. ¿Qué se nos está dando a entender aquí?
La encarnación se nos está dando a entender una doctrina fundamental, que aquel ser eterno que existió siempre con el Padre tomó la forma humana, gloria a Dios, y vino a la tierra. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, a nosotros, se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza seáis enriquecidos. Ahora entendamos este verso. Este verso no habla de riqueza material como algunos pretenden enseñar. No, habla de que él era rico en relación a que él no poseía el cuerpo humano de carne y hueso. Gloria sea al Señor. Sino que cuando él se encarna, se empobrece al meterse en un cuerpo empobrecido como el nuestro. Gloria a Dios, dependiente, decadente, muriendo cada segundo de existencia. Gloria a Jesús. A diferencia de él, él no moría cada segundo, pero él se metió en un cuerpo semejante al de nosotros. Y esto lo confirma Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice, haya pues esté en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que a aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nótese, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, 100%, gloria a Dios, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No importa qué tan bonito sea su nombre, qué nombre sobresalga en las noticias de fama. Jesús tiene un nombre que sobrepasa todo nombre terrenal, sea su nombre glorificado. Aleluya, gloria a Dios. Y dice más, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¡Wow! Esto sí que es mera substancia, gloria a Jesús. Filipenses capítulo 2, que fue también, nótese, escrito por el apóstol Pablo, porque casi la mayoría del Nuevo Testamento, de las revelaciones, Dios se las concedió. Dios usó a nuestro hermano Pablo, nuestro verdadero apóstol Pablo, para transmitirlo a la iglesia, gloria al Señor. Por eso, este asunto del encubrimiento o el famoso misterio voluntario fue al mismo tiempo un acto de revelación. Desde el comienzo de esta venida en la carne, el autoencubrimiento y la autorrevelación caminaron de la mano en relación con este enorme, mega, gran e importante misterio de la piedad. Porque Jesucristo, repito, vino en carne. Entonces la combinación carne y espíritu también vamos a analizarlo a la luz de la palabra. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, tabernaculizó, gloria a Dios, tomó un cuerpo humano, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No vino vacío, vino lleno. ¿De qué? De gracia, de algo que todos nosotros hemos recibido como creyentes y que no merecíamos, lleno de gracia. Y vino con la verdad. Él era la verdad, Él es la verdad, seguirá siendo la verdad y la compartió con nosotros. Gloria a Jesús, que estamos llenos de mentira y de falsedad. Ay, todos nosotros éramos muy malos. Gracias a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios. Vino y habitó. Ahora, verso 32. También Juan el Bautista, el precursor de Jesucristo, dio testimonio diciendo, fíjese lo que él dijo, vi al Espíritu, esto es el Espíritu Santo, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, se quedó sobre él, habitó en él. ¿Para qué? Vamos a ver más adelante. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, Jesucristo, las palabras de Dios habla.
No vino con un mensaje propio, lo trajo del Padre. Pues Dios no da el Espíritu por medida. En otras palabras, Dios no da la revelación corta por medio de Jesucristo. No es plenaria, gloria sea al Señor. Entonces, porque el Espíritu Santo vino sobre Jesús, habitó en él en su condición de hombre, entendámoslo, gloria a Dios. Habiendo él sido ungido, recuérdese que Cristo significa el ungido, gloria a Dios, el ungido no con un aceite literal, sino con el Espíritu Santo, gloria a Dios. Entonces, cuando vamos a la escritura, vamos a ver Salmo 45:7, dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahí está, con óleo de alegría, es el Espíritu Santo. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, esto es en agua por Juan el Bautista, subió luego del agua y he aquí que los cielos le fueron abiertos. Los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él para quedarse con él. Y hay otro montón de versículos más para irlos comparando, pero vamos a dejarlo allí, gloria a Dios. Solo voy a leer Hechos 10:38, que dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Wow, esto que es maravilloso. De ahí es que tenemos que buscar nosotros la llenura de ese Espíritu Santo para que Dios habite dentro de nosotros, sea su nombre glorificado. Entonces, habitó en él. Entonces, solamente así pudo, mientras estuvo en la carne, realizar todos los milagros que los evangelios narran, gloria sea al Señor, y echar también fuera los demonios e inclusive resucitar algunos que otros muertos por ahí. Mateo 12:28 dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús hablando, porque muchos, al igual que a la actualidad, no creían y no creen en Jesús y decían que Jesús hacía los milagros por el poder de Satanás, de Belcebú. Entonces Jesús les contesta de una manera muy importante. Él dice que es por el Espíritu de Dios. Yo echo fuera los demonios porque el Espíritu estaba en él. Gloria a Dios. Entonces, entrando a la otra parte, dice que fue vindicado por el Espíritu. Fue vindicado por el Espíritu. El versículo que tenemos en desarrollo. Vindicado significa ser declarado inocente de todas acusaciones y ser verdadero, ser veraz, por el Espíritu Santo. Pero no, como dice Juan 1:14, y vimos su gloria. No todos pudieron ver esa gloria. ¿Okay? ¿Por qué no todos pudieron ver esa gloria? Porque sus actos dieron testimonio de su condición de su corazón. Dice: fue despreciado y desechado entre los hombres, como estaba escrito allá en Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, los que no pudieron ver su gloria, los incrédulos, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, nos dio vergüenza, gloria a Dios, nos avergonzamos de él, fue menospreciado, despreciado, no le creímos y no lo estimamos, no lo apreciamos, no lo recibimos, gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo se nos habló a nosotros del Evangelio, de Jesucristo, de su amor, y nosotros lo rechazábamos y lo rechazábamos y poníamos nuestras excusas y nuestros razonamientos por delante hasta que al fin, por su gran misericordia, por la obra del Espíritu, podemos convertirnos, arrepentirnos de nuestros pecados? Y solo así entonces podemos llegar a ver la gloria de Dios. Entonces, sus enemigos también negaron sus declaraciones y por eso el Espíritu Santo lo vindicó, lo declaró inocente y lo declaró justo y veraz o verdadero. Sus enemigos negaron sus declaraciones y él mismo fue echado fuera, despreciado, desechado. Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de
la puerta, de la puerta de la ciudad de Jerusalén. Esto tiene otra explicación y es parte de otro tema que analizaremos en otra oportunidad. Pero aquí él fue desechado, fue echado fuera. Pero fue vindicado por el Espíritu Santo. Fueron plenamente establecidas su perfecta justicia y la validez de sus declaraciones, de lo que él dijo que era Dios, era hijo de Dios, él era el Salvador y es el Salvador del mundo, gloria al Señor, que no hay otro camino para llegar al Padre. Del Espíritu Santo lo declaró justo, verdadero e inocente de muchas acusaciones falsas. Entonces, esto está muy bonito. Por medio de toda acción de poder se estableció, del poder del Espíritu, se estableció su justicia, porque ciertamente el Espíritu Santo, entienda esto, no pudo haber dado poder a un pecador. Si Jesucristo era un pecador, como decían los líderes religiosos, cuando sanó a aquel hombre, él le dijo, ¿qué dices tú de él? Y entonces él dijo que es profeta. Y luego los líderes dijeron que no, que este hombre es un pecador. Juan, esto está en Juan capítulo 9. 9:31 de Juan dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Entonces Dios no oye a todo mundo. No importa los sacrificios y todo lo que se haga, Dios no oye a todo mundo. Pero si alguno dice, es temeroso de Dios, teme su nombre, y eso es para otro estudio después, y hace su voluntad, a este oye. Pero no se puede hacer la voluntad de Dios si no nacemos de nuevo. Ese es el pequeñito gran problema. Todos nosotros intentamos hacer la voluntad de Dios anteriormente y fracasamos. No podemos, estamos cortos, incapacitados. Es solamente a través del nuevo nacimiento que Jesucristo envía su Santo Espíritu, y como leímos en Corintios, que venimos a ser templo y morada, y que el Padre y Jesús habitan en nosotros, que tenemos la capacidad de poder hacer su voluntad, porque para hacer la voluntad tenemos que ser obedientes. Y la mayoría de nosotros éramos desobedientes y algunos todavía somos desobedientes. Sea Cristo glorificado. Qué maravilloso. Pero hay un acto bastante importante por el cual también fue declarado justo, vindicado por el Espíritu Santo. Y esto fue especialmente cuando el Espíritu, envuelto en el acto de la resurrección de Jesucristo. Romanos 1:4 dice así, que fue declarado Hijo de Dios con poder, no en debilidad, con poder, según el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Wow, esto sí que es poderoso, porque de ahí se desprende entonces la gran verdad que venimos hablando, de que la iglesia es la iglesia del Dios vivo. Él murió, resucitó para nunca más volver a morir. Gloria a Jesús, porque su sacrificio quedó concluido, terminado, completamente, perfectamente aceptado en la presencia del Padre. Entonces, Él murió una sola vez y vendrá, dice la Escritura, otra vez para llevar consigo a los que le esperan, pero vendrá sin relación al pecado. Y esto nos debe poner a nosotros en alerta, porque ya no va a venir a perdonar pecados, sino viene como juez justo, como lo que Él es. Gloria sea al Señor, como lo que el Espíritu lo declaró, justo y verdadero. En Apocalipsis se nos dice, justos son tus juicios, oh Dios, aleluya. Entonces, nosotros adoramos a un Dios que ciertamente se encarnó y murió porque era necesario. No nos hubiera servido de nada un Cristo que no hubiera muerto por nosotros. Estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados, pero tampoco nos hubiera sido solamente que Él muriera bueno para nada, porque entonces si Él no resucita, nosotros tampoco resucitaríamos, y la vida eterna que Él prometió no la obtendríamos. Entonces, cuando Él resucita, lleva cautiva la cautividad, gloria sea al Señor. Y entonces viene a activarse en todo creyente la vida eterna después de esta vida. Porque sí, existe una vida después de esta vida. Gloria sea al Señor. A esta
Esta es temporal. Por eso la Biblia nos aconseja buscar las cosas de arriba, las que no perecen, porque esta vida es temporal y pasajera. Sea Cristo glorificado. Si usted se está gozando, bueno, le invito a que traiga a su esposa, traiga a sus hijos y aprenda de la escritura conmigo y lo comparta con aquellos, gloria sea al Señor. Y así usted estará ayudando a evangelizar, gloria a Dios, a más personas, gloria sea a Cristo y cumpliendo con la gran comisión. Ahora bien, seguimos. Él fue también visto de los ángeles. Wow, es interesante. ¿Qué tienen que ver los ángeles con todo esto que estamos hablando? Bueno, tomaré un poquito de agua. Y luego continuaremos hablando acerca de los ángeles. Gloria a Dios. El tema de los ángeles es bastante extenso, pero pues me voy a limitar a hablar solamente de lo relacionado al tema porque la angeología es otro tema mucho más extenso que se debe estudiar por separado. Pero aquí nos enfocaremos en que Jesucristo fue visto de los ángeles. Estamos hablando del gran misterio, ¿ok? Entonces, la grandeza de Cristo en su resurrección se destaca en la predicación de los apóstoles al principio. De ahí la importancia de que Jesucristo haya resucitado. La resurrección era su total vindicación. Fue también en relación con esa resurrección que fue visto por los ángeles. Veamos la escritura. Mateo 28, 2 al 7 dice: Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Se describe cómo el ángel era, porque debemos de saber, entre paréntesis, que existen ángeles negros o ángeles caídos, gloria sea al Señor, y no estoy tratando de ser discriminatorio con nadie, simplemente que hay ángeles caídos que se relacionan con las tinieblas, por eso son negros, oscuros, ¿verdad? Para que entendamos, gloria a Dios. Y luego están los ángeles que han permanecido fieles y que su vestidura es muy diferente, porque aquí se nos describe la vestidura, dice que era, descendió del cielo primero, vino del cielo, llegando removió la piedra y sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago brilloso de luz, gloria a Dios, y su vestido blanco como la nieve, gloria a Dios. Es importante notar que todos los que vamos a entrar al cielo tenemos vestiduras blancas, gloria sea al Señor. Habla de pureza. Por eso este ángel se describe como un ángel puro, gloria a Dios. Un ángel santo, pues para que lo entendamos. Y de miedo los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres que lo fueron a buscar: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, el que murió en la cruz. No hay error en cuanto a eso. No está aquí. Aleluya. Pues ha resucitado, como él dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de ellos. Gloria a Dios. Él resucitó. Importantísimo. No está muerto. La tumba está vacía. Marcos 16, 5 al 8 dice: Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca nuevamente, y se espantaron, mas él les dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Nuevamente se enfatiza que Jesús fue crucificado. Dice allí: ha resucitado, no está aquí. Nuevamente, no está aquí, ha resucitado, se levantó de los muertos. Gloria a Dios. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id y decid a los discípulos el mismo mensaje. Y esto se repite en todos los 4 evangelios que tenemos en nuestras Biblias. Está en Lucas y está en Juan, con diferentes variantes, pero todas hablan en relación a que Jesús se levantó de entre los muertos, que no está allí, que lo digan, que no se queden callados, que proclamen gloria sea al Señor. Por eso es visto de los ángeles. Los ángeles, hermano, juegan un papel importantísimo dentro del camino de la fe. Gloria a Dios. Porque los ángeles estaban siempre relacionados con la vida de Jesucristo.
con la vida del Verbo encarnado. Mostraron también interés en su nacimiento. Allá en Lucas 2, 9, 14, he aquí que se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Esto os servirá de señal. Y ahí dice cómo van a encontrar al niño nacido. Gloria sea a Cristo. Dice, y envuelto en pañales, hallaréis al niño acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, más ángeles, huestes celestiales, que dice que decían gloria a Dios en las alturas, daban alabanza al Señor, al Padre, gloria a Dios y a Jesucristo, porque había nacido, se encarnó el Verbo de Dios. Y en su triunfo sobre Satanás, cuando fue tentado en el desierto, Mateo 4:11. El diablo entonces le dejó, después que tentó a Jesucristo de diferentes formas, gloria sea al Señor, y el Señor Jesús lo derrotó utilizando la palabra, gloria a Dios. Entonces el diablo le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían, gloria sea al Señor. Los ángeles también hablaron a los discípulos después de la resurrección. Hechos 1:10 dice así. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba de donde vino, o al cielo, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, nuevamente. Y ahí ellos le dicen, el versículo número 11, veamos lo que dice. Los cuales también les dijeron, les hacen una pregunta, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Qué es lo que ustedes ha captado su atención que están viendo hacia el cielo? Algo había acontecido. Jesús, dice la Biblia, que fue tomado y lentamente iba allí siendo tomado al cielo de donde vino. Regresó. Grande es el misterio de la piedad. Él estuvo en la tierra y fue recibido arriba en gloria cuando terminó la misión al cual le fue encomendada. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De la misma forma, gloria sea al Señor, subirá con esplendor de gloria, con majestuosidad, gloria sea al Señor. Solo piense usted la experiencia que estos discípulos tuvieron fuera de Jerusalén, gloria a Dios, viendo a su Maestro, a su Señor resucitado, después de haber hablado con ellos durante 40 largos días, gloria a Dios, después que Él resucitó, y ahora Él iba hacia el cielo de donde había venido, gloria a Dios. Pero esto no termina ahí, estamos viendo que dice que fue visto de los ángeles de estas formas. Los ángeles también le dieron la bienvenida a volver al cielo. Apocalipsis 12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, porque Cristo regresó hacia el cielo. Hay entonces de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Gloria a Dios. Entonces los ángeles han jugado un papel muy importante siempre, y también estaban y están intensamente interesados en todo el programa de redención. Por eso este misterio no había sido revelado. Por eso los ángeles quieren saber cómo es que Jesús se hizo carne. Para ellos esto es algo como para nosotros difícil de comprender. Gloria a Dios. Y querían saber cómo es que Dios o Jesucristo iba a redimir al hombre tan pecador y tan malvado. Primero de Pedro 1:12 dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar, saber. ¿Quiénes? Los ángeles. Cuando nosotros miramos, aprendemos. Gloria sea al Señor. Entonces ellos quieren saber, están interesados. Bueno, ahora quizás ya no, porque todo esto ya es cosa del pasado. Gloria a Jesús. Pero en aquel entonces nadie sabía. Era un misterio que estaba oculto, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, grande e importante es este misterio de la piedad. Gloria sea al Señor.
En el sentido de la línea visto por los ángeles, entonces es clara como la luz del día la referencia a la resurrección gloriosa de Jesucristo, hecho redentor que era prominente en la conciencia de la iglesia primitiva. Eso fue lo que, por eso muchos de nuestros hermanos de la supuesta llamada iglesia primitiva, que ese solo era el nombre porque eran mejor que nosotros, gloria sea al Señor, murieron, dieron su vida por un Cristo vivo, por un evangelio de poder, por algo que valía realmente la pena. Muchos se tiran a dar su vida en otros asuntos que tal vez sean importantes en carácter humanista, pero en carácter espiritual no hacen nada, gloria a Dios. Mientras los ojos de los hombres estaban empañados por la bruma de la poca fe y en cierto sentido también la incredulidad, falta de fe. Marcos 16:11 dice, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, se gozaron, se deleitaron. No, al contrario, no lo creyeron. Era difícil, gloria a Dios, de creer eso. Que Jesucristo había resucitado. Versículo 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. ¡Wow! Ya iban dos y, como dice, strike two. Y seguían incrédulos. Gloria a Dios. Yo espero que usted crea que Jesucristo ha resucitado. Gloria sea al Señor. Versículo número 14 de Lucas 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Usted nunca ha visto a Cristo resucitado y yo tampoco. Gloria a Dios. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria sea su nombre. No necesitamos ver para creer que Él es real, es verdadero, es vivo, todopoderoso y que hoy mismo puede obrar un milagro en su vida. Hoy mismo puede salvar a su pariente y quizás hoy mismo Él pueda venir por su iglesia. Gloria a su nombre. Lucas 24:10. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Porque eran mujeres, pues no les hicieron caso. Gloria a Dios, aleluya. Entonces hay muchos versículos más que nos llevan a ver, gloria a Jesús, que Jesucristo resucitó y que los ángeles estaban envueltos en esto. Entonces, los ángeles lo vieron claramente. De esto dice la Biblia, visto de los ángeles, y lo reconocieron perfectamente que era nada más y nada menos que Jesucristo. Seguimos. Proclamado entre las naciones. Si va conmigo en la estructura del capítulo que estamos leyendo, 3 de 1 Timoteo, en su versículo 16, verá usted que dice, proclamado entre las naciones. Fue el Cristo resucitado que antes de la ascensión dio esta orden conocida como la Gran Comisión. Mateo 28, 18 al 20, muy conocido por todos, pero no todos lo hacemos. Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole, importante, ponga atención, por eso estamos repasando esta doctrina fundamental. Pablo se la dice a Timoteo y ahora me la dijo a mí y luego yo la comparto con ustedes y ustedes la van a compartir, yo que sé con quién, pero hay que compartirla. Dice ahí, versículo 19, que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh, sí, este mundo tiene un fin. Ahí lo dice, está destinado. Gloria a Dios. Así que aquel que no fue estimado, que fue desechado, según Isaías 53:3, comenzó a ser proclamado universalmente, según Timoteo 4:2, que prediques nuevamente, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina o enseñanza. Gloria sea al Señor. Y fue proclamado universalmente como el Salvador del mundo. Ese es nuestro tema. Ese es el único propósito de la predicación. No es para hacernos famosos, para hacernos ricos, para que nos den aplausos, para que hablen bien de nosotros. No, es para proclamar que Jesucristo es el único Salvador de las almas que habitan este mundo. Gloria sea al Señor. Y que murió
pero también resucitó y que pronto vendrá. Sea su nombre bendito. Gloria sea al Señor. Eso proclamaron nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Y también, continuando con el versículo 16, fue creído por el mundo. Pero vamos a ver esto más en detalle. Esto fue el resultado directo del mandato dado antes de la ascensión. Cuando Jesús, antes de irse, dio la gran comisión, inmediatamente se empezó a hacer la predicación. Entonces, hombres de toda tribu y de toda nación comenzaron a adorarle como su Señor y Salvador como resultado de la predicación, de la proclamación, proclamado entre las naciones. Gloria a Dios, como había sido predicho. Salmo 72, verso 8 al 11 dice: dominará de mar a mar, gloria a Dios, y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones, sin excepción alguna, le servirán. Esto es en un futuro. Gloria sea al Señor. Vamos a ver allá en Génesis 12:3, muy conocido por todos: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una promesa de alcance mundial, de bendición, pero no literalmente de dinero, sino bendición espiritual de salvación. Gloria a Dios. Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Para qué? Bueno, para que aquellos sobre el cual es invocado mi nombre, posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace saber esto. Esto habla de un alcance mundial de gracia, gloria a Dios. Y ya para concluir, gloria a Dios, vamos a hablar siempre en el versículo 16, ve qué profundo es ese verso: recibido arriba en gloria. Esto es maravilloso. Habiendo sido manifestado en la carne, vindicado por el Espíritu, visto de los ángeles, que todo esto ya lo hemos desglosado, y habiendo dado orden, la gran comisión, que dio como resultado la proclamación de su nombre entre las naciones y la recolección de una cosecha espiritual a nivel mundial, entonces fue recibido arriba. Hechos 1:2. Nuevamente, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Entonces Jesucristo fue tomado hacia el cielo. Gloria a Dios. Fue recibido arriba en gloria. Lucas 24:51. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo de donde vino. Gloria a su nombre. Él, después de resucitar, regresó otra vez al seno del Padre para tener aquella gloria que él siempre ha tenido. Gloria a Jesús, porque él habita en su santa gloria. Sea su nombre glorificado. Se dice que entonces él se separa de ellos y fue alzado, elevado, tomado, y una nube le ocultó de sus ojos. Qué maravillosa escena, gloria a Dios. Cuando apenas se habían apagado los ecos de aquellas voces que los hombres gritaban: crucifícale, crucifícale, los cielos abrieron sus puertas al recibir de regreso a su gran rey victorioso, resucitado. Pero esa vuelta que él vino a dar aquí en la tierra ha servido para salvar a millones y millones de personas, de almas, muchos que ya murieron, muchos que van a morir, muchos que estamos vivos, muchos que estarán vivos para el tiempo de su regreso, y muchos de los que creyeron antes de que él fuese manifestado en las diferentes dispensaciones que la Biblia habla, creyeron en él, entre ellos Abraham, gloria sea al Señor, fueron salvados, gloria sea al Señor, y se cumplió lo que las promesas antiguas que fueron hechas en relación a Jesús. Entonces, gloria a Dios, allá arriba hubo gran fiesta en los cielos cuando Jesucristo, amados hermanos, regresa con gran poder y gran gloria
de donde vino. No fue una vuelta sin fruto, porque la Biblia dice en Hebreos que Él quiere llevar muchos hijos a la gloria. ¿Y usted quiere ir a la gloria? ¿Quiere estar allá en el cielo donde Jesucristo se regresó? Gloria a Dios. Si no sabe cómo llegar al cielo, bueno, es tan sencillo. Solamente tiene que recibir a Jesucristo en su corazón como su Salvador y Señor personal, confesarle sus pecados a Él, no a ningún hombre, gloria a Dios, y creer que Él es su Salvador y Él le va a restaurar y le va a regalar ese pasaje para ir al cielo. Le va a lavar todos sus pecados, le va a hacer un hombre justo, un hombre preparado para ir al cielo. Y usted va a seguir viviendo en esta tierra, yo también. Pero mientras viene el final de todas las cosas, pues ya tenemos asegurado un lugar allá en su presencia. Recuérdese, Él es el Rey victorioso y es el único Salvador de todos los hombres. Digo, de todos los hombres, sin importar raza, lengua, color, lo que usted practique, media vez usted se arrepienta y no vuelva a eso, Jesucristo le recibe, gloria a Dios, con los brazos abiertos y viene a ser parte de la familia que hemos descrito en todo este tema escritural. Entonces, resonaron en el cielo los ecos de himnos de júbilo, de alabanzas. Gloria sea el Señor. Se hizo una fiesta en el cielo. Dice que estos cánticos fueron entornados por los millares de millares de millares y millares y millares que habitan allá en el cielo. Los ángeles. Digno es el Cordero. ¿Usted cree que Él es digno? Glorifique su nombre, exáltele. Él es digno de toda gloria, todo honor, de toda majestad. Y Él fue ciertamente, como dice la Escritura, que no miente, es infalible la palabra de Dios, fue recibido arriba en gloria. Y entonces, cuán grande es la iglesia que tiene un jefe. Y tan importante es esto que hemos hablado, que es una cabeza, que es gloriosa y excelsa, sea su nombre glorificado. Grande es este misterio de la piedad. Cristo fue manifestado en carne. Gloria sea al Señor. Aleluya. Grande e importante. Gracias por su atención y un saludo de mi familia. Un saludo a la Iglesia Cristo Misionera en London, Ontario. A todos los que pronto nos reuniremos. Gloria sea al Señor. A todos mis amados hermanos que nos abren las puertas de sus corazones en sus hogares. Dios los bendiga. Queremos saludar también por estos medios allá a nuestro hermano supervisor, nuestro hermano Guillermo Fabián, gloria a Dios, a nuestro hermano Beltrán en la ciudad de Toronto, también a nuestro hermano Juan Zúñiga, Dios los bendiga, siervos del Señor, gloria a Jesús, y subsecuentemente pues estaremos saludando a otros servidores del Señor. Y adelante, que es la orden del Señor, Él está vivo y viene pronto, sigamos adelante, Dios nos bendiga, amén y amén, gloria al Señor.